Héroes y villanos del pasado. ¿Qué tienen en común un forajido del bosque, una doncella guerrera y el emperador más temido del mundo? No son solo leyendas, son personajes reales con historias más sorprendentes de lo que crees. Hoy contaremos los secretos que nunca te dijeron sobre 10 héroes y villanos del pasado, desde las victorias más épicas hasta los mitos más oscuros. ¿Sabías que Robin Hood quizás no robaba a los ricos? ¿O que Juana de Arco fue condenada injustamente? Prepárate para descubrir lo que la historia nunca te dijo. Empecemos. El bandido justiciero. Robin Hood es uno de los héroes más icónicos del folclore inglés, pero ¿era real? Aunque no hay evidencia concreta de su existencia, es probable que el personaje de Robin esté basado en varios forajidos que se enfrentaron a la injusticia en el siglo XIII. Se dice que vivió en el bosque de Sherwood, robando a los ricos para ayudar a los pobres, desafiando la tiranía del sheriff de Nottingham. Mito 1. Robin Hood no robaba a los ricos, sino que extorsionaba a nobles específicos que apoyaban al rey Juan. Mito 2. Su amor verdadero. Lady Marian no apareció en las primeras versiones de su leyenda. Mito 3. Se cree que más de un Robin Hood existió, siendo un nombre común para delincuentes de esa época. Mito 4. El arco largo que Robin supuestamente usaba era un arma revolucionaria en su tiempo, pero no era tan común. Mito 5. Robin Hood no era necesariamente un bandido. En algunas versiones tempranas, era simplemente un siervo de la ley que se rebeló. Continuamos con la doncella guerrera. Juana de Arco fue una campesina francesa que, a los 17 años, lideró un ejército para liberar a Francia de los ingleses durante la Guerra de los 100 años. Creía que era guiada por visiones divinas que le ordenaban apoyar a Carlos VII. Capturada por los borgoñones y entregada a los ingleses, fue quemada en la hoguera en 1431. Mito 1. Aunque se dice que era analfabeta, Juana sabía leer, pero no escribir con fluidez. Mito 2. Muchos piensan que Juana llevaba siempre una armadura, pero en realidad la usó solo en combate. Mito 3. No escuchaba voces divinas de manera clara, sino que interpretaba visiones. Mito 4. Se cree que Juana de Arco se cortó el pelo para pasar desapercibida como hombre, pero fue más bien una decisión táctica para adaptarse a la guerra. Mito 5. Fue exonerada décadas después de su ejecución y declarada mártir por la Iglesia Católica. Ahora vamos con el terror de los otomanos. Vlad de Trezzo, también conocido como Vlad Drácula o Vlad el Empalador, gobernó Valaquia en el siglo XV y fue conocido por su brutalidad, especialmente hacia los invasores otomanos. Vlad fue inspiración directa para la leyenda de Drácula, debido a sus métodos sangrientos y su lucha implacable. Mito 1. Aunque se le asocia con el vampirismo, no existe evidencia de que Vlad estuviera relacionado con rituales o creencias sobre los no muertos. Mito 2. Se cree que empalaba a sus enemigos mientras estaban vivos, pero muchos historiadores creen que esto solo ocurría después de ejecutarlos. Mito 3. A pesar de su crueldad, muchos en su reino lo veían como un héroe, ya que defendió su patria de la invasión. Mito 4. Vlad no bebía sangre, como el mito de Drácula sugiere, pero la leyenda vampírica se alimentó de la brutalidad de sus acciones. Mito 5. Fue considerado por algunos historiadores de su tiempo como un monarca justo, aunque su justicia era implacable. Otro que no podía faltar a esta cita, el conquistador insaciable. Alejandro Magno, rey de Macedonia, conquistó gran parte del mundo conocido en su época, incluyendo Persia, Egipto e India, antes de morir a los 32 años. Sus tácticas militares y visión política influyeron en la creación de imperios futuros. Mito 1. Aunque Alejandro es visto como un héroe, para muchos pueblos conquistados fue un villano debido a la brutalidad de sus campañas. Mito 2. Su famosa visita al oráculo de Amón en Egipto, donde supuestamente se le declaró hijo de Zeus, puede haber sido una estrategia política para consolidar su poder. Mito 3. Su caballo, Bucéfalo, es recordado como el más leal, pero en realidad Alejandro montaba a muchos otros en batalla. Mito 4. Su muerte prematura ha generado teorías de envenenamiento, pero la causa real aún es incierta. Mito 5. Alejandro nunca perdió una batalla, pero muchas fueron peleadas en circunstancias extremadamente favorables para él. Proseguimos con Barba Negra, el pirata del terror. Edward Teach, conocido como Barba Negra, fue uno de los piratas más temidos de los mares del Caribe y la costa este de América del Norte a principios del siglo XVIII. Su apariencia, con una barba larga trenzada y mechones encendidos, aterrorizaba a sus enemigos. Mito 1. Aunque se le pinta como
como extremadamente violento. Barba Negra rara vez mataba a sus cautivos. Prefería el miedo sobre la violencia. Mito 2. Se dice que escondió un tesoro gigantesco, pero nunca se ha encontrado evidencia de ello. Mito 3. Su barco, el Queen Anne's Revenge, no era originalmente un barco pirata, sino un buque de guerra francés capturado. Mito 4. Barba Negra no fue pirata por mucho tiempo. Su carrera como corsario duró menos de 2 años. Mito 5. Aunque su leyenda creció tras su muerte, en vida no era considerado el pirata más temido de su tiempo. Ricardo Corazón de León. El Rey Cruzado. Ricardo I de Inglaterra, conocido como Corazón de León, fue uno de los líderes más famosos de la Tercera Cruzada contra Saladino. A pesar de pasar poco tiempo en Inglaterra, se le recuerda como un héroe por su valentía en batalla. Mito 1. Aunque su imagen es la de un rey justo y noble, Ricardo en realidad fue despiadado y apenas se preocupaba por su reino. Mito 2. Se cree que Ricardo y Saladino se enfrentaron cara a cara, pero nunca se encontraron en combate directo. Mito 3. Muchos piensan que Ricardo luchaba por fervor religioso, pero su motivación principal era la gloria y el prestigio. Mito 4. Se dice que fue el único héroe de la cruzada, pero sus decisiones también condujeron a masacres innecesarias. Mito 5. Murió a causa de una herida de flecha, pero no fue en batalla sino durante un sitio relativamente insignificante. Otro ejemplo es Hannibal Barca, el estratega invencible. Hannibal Barca fue un general cartaginés que cruzó los Alpes con elefantes para invadir Roma, y uno de los mayores estrategas de la historia. Aunque no logró destruir Roma, sus tácticas militares aún se estudian hoy en día. Mito 1. Aunque la imagen popular es que cruzó los Alpes con miles de elefantes, solo unos pocos sobrevivieron el paso. Mito 2. Muchos creen que Aníbal fue derrotado completamente, pero su legado militar fue tan impresionante que Roma lo temía por décadas. Mito 3. No fue un simple invasor, sino que buscaba la justicia para Cartago tras la humillación en la Primera Guerra Púnica. Mito 4. Se dice que Aníbal era cruel, pero trataba bien a sus prisioneros romanos para ganar apoyo local. Mito 5. Aunque la mayoría lo conoce por su paso por los Alpes, las batallas en Italia fueron más determinantes para su legado. El conquistador del mundo. Gengis Khan fue el fundador del Imperio Mongol, el imperio contiguo más grande de la historia. Conocido por su brutalidad, también fue un líder visionario que promovió la meritocracia y la libertad religiosa en su vasto imperio. Mito 1. Aunque fue implacable en la guerra, Gengis promovía el comercio y la diplomacia, sentando las bases para la ruta de la seda. Mito 2. Muchos piensan que él gobernaba solo con miedo, pero los mongoles también eran innovadores en estrategia y organización. Mito 3. Su imagen como bárbaro es un mito eurocéntrico. Gengis instituyó una estructura legal avanzada en su imperio. Mito 4. No todos los territorios conquistados por Gengis fueron devastados. Algunas ciudades florecieron bajo su control. Mito 5. Su muerte y entierro están rodeados de misterios, y hasta hoy su tumba sigue sin ser descubierta. Atila el Huno, el azote de dios Atila, rey de los hunos, fue una de las figuras más temidas del siglo V. Conocido como el azote de Dios, lideró incursiones devastadoras en el Imperio Romano de Oriente y Occidente, llegando incluso a amenazar Roma. A pesar de su fama como un conquistador brutal, Atila también fue un hábil diplomático. Mito 1. A pesar de su reputación, Atila no destruyó Roma. De hecho, negoció con el Papa León I para retirarse de la ciudad. Mito 2. Se cree que Atila murió en batalla, pero en realidad falleció tras una noche de boda, posiblemente debido a una hemorragia nasal masiva. Mito 3. Aunque su imagen es de un salvaje incivilizado, Atila manejaba negociaciones diplomáticas complejas con otros líderes. Mito 4. Se dice que su ejército era solo de hunos, pero Atila contaba con soldados de varias etnias, incluidos ostrogodos y alanos. Mito 5. Atila no fue el primero en unificar a los hunos, pero sí el más exitoso en consolidar su poder y expandir su imperio. Por último, el corazón de la rebelión. William Wallace,
líder escocés, fue un héroe nacional que lideró la resistencia contra la ocupación inglesa a finales del siglo XIII. Su victoria en la batalla de Stirling lo convirtió en una leyenda, aunque finalmente fue capturado y ejecutado por traición. Mito 1. A pesar de la imagen romántica de Wallace como un campesino pobre, en realidad provenía de una familia de baja nobleza. Mito 2. No usaba una espada gigante como se muestra en las películas. Su arma era más convencional para su tiempo. Mito 3. No fue el único líder de la rebelión, pero es recordado como el más carismático e implacable. Mito 4. Aunque fue capturado y ejecutado brutalmente, su legado inspiró a más levantamientos en Escocia. Mito 5. La batalla de Stirling no fue una victoria milagrosa, sino que Wallace utilizó tácticas inteligentes, aprovechando el terreno y las debilidades de los ingleses.